La capacidad inventiva del hombre es sorprendente. Esta capacidad y creatividad lo han llevado a crear muchas cosas insólitas y hasta descabelladas. Un ejemplo de esto es el peculiar diseño de algunas armas que resultaron ser totalmente extrañas y peculiares. Puesto número 8. En la Guerra Fría, el Reino Unido desarrolló un plan para sumergir una serie de cabezas nucleares en diversas zonas del territorio alemán. Esto como medida de seguridad en caso de que la Unión Soviética intentara ocupar Europa. El problema era que las temperaturas invernales en el norte alemán eran demasiado bajas, lo que desembocaba en que los sistemas electrónicos que debían permitir la detonación de estas bombas nucleares no funcionaran. A raíz de esto, los británicos pensaron en llenar las carcasas de las bombas con pollos vivos, para que su calor corporal evitara la congelación de los sistemas electrónicos delicados. Sin embargo, el proyecto fue cancelado debido al riesgo radioactivo que presentaba. Puesto número 7. Existió una bomba preparada exclusivamente para que la transporten murciélagos. Era un arma biológica de tan solo 17 gramos. Fue creada por el ejército de los Estados Unidos para ser usada contra Japón durante la Segunda Guerra Mundial. Tenían los murciélagos en recipientes. Al sobrevolar el área, los lanzaban. Estos no arrojaban la bomba, sino que buscaban un lugar para habitar. Una vez que estos se diseminaban por la zona, los hacían explotar, causando desastres desde muchos rincones al mismo tiempo. Puesto número 6. En la Segunda Guerra Mundial, la URSS tuvo la terrible idea de usar perros kamikazes contra los tanques enemigos. A estos perros se los equipaba con una potente carga explosiva de 12 kilogramos de TNT y se los entrenaba para que vayan siempre directo a los tanques. Para que hagan esto, desde su nacimiento le daban su comida debajo de un tanque. Por eso el perro, al ver los tanques enemigos, iba corriendo hacia ellos. Cerca del objetivo se activaba un sensor y la carga explotaba, destruyendo la parte baja del vehículo blindado. Antes de estos ataques dejaban a los perros sin comida durante días y se les enseñaba a no temer ni a los tanques en movimiento ni a los disparos. Puesto número 5. En la Segunda Guerra Mundial, la Armada Imperial Japonesa ordenó la construcción de los submarinos portaaviones clase I-400 Sentoku. Estos barcos eran lo suficientemente grandes para aportar 3 hidroaviones armados con torpedos. Eran especialmente diseñados para plegarse, desmontarse con facilidad y ser transportados en un hangar cilíndrico. Contaban con una catapulta en la proa para lanzar a los hidroaviones y estaban fuertemente artillados respecto a sus antecesores. Tenían muchos cañones antiaéreos. Solo se fabricaron 3 sumergibles de este tipo. Puesto número 4. Existe un interesante manuscrito medieval denominado Fjorbjörk, el cual es nada menos que un tratado de artillería y máquinas de sitio del año 1530. El mismo contiene métodos para emplear mascotas a modo de armas de fuego. La idea era capturar gatos o palomas provenientes de las tierras enemigas, colocarles un arnés con material combustible y soltarlos para que regresaran asustados a su guardia, con la idea de que incendiaran pajares y establos. Puesto número 3. El monstruo del mar Capsio, bautizado así por los servicios de inteligencia occidental que no podían creer el colosal tamaño y la ridícula velocidad del ecranoplano. Era considerado un vehículo revolucionario, mitad barco, mitad avión, capaz de desplazarse a pocos metros de altitud. Tenía 74 metros de longitud y 44 de envergadura. Pesaba 544 toneladas y superaba los 400 km por hora. Puesto número 2. A fines de la Segunda Guerra Mundial, la Armada Imperial Japonesa desarrolló un torpedo. Este podía ser manejado desde dentro por pilotos kamikazes. El torpedo Kaiten. Una vez disparado desde un submarino, este torpedo pasaba a ser dirigido por un piloto en su interior. El piloto debía guiarlo hasta el objetivo designado y no podía abandonarlo, ya que este estaba completamente cerrado. Si el torpedo no impactaba, su tripulante terminaba muriendo a falta de oxígeno. Pero la milicia, en un intento de demostrar que tienen corazón, añadieron un mecanismo de autodestrucción. Puesto número 1. Aunque parezca descabellado, llegó a existir un misil ideado para ser dirigido por palomas. El misil contaba en su parte frontal un sistema de lentes que proyectaban una imagen del objetivo en una pantalla inferior. Las palomas estaban entrenadas para reconocer al objetivo en pantalla. Ellas lo marcaban con el pico, conduciendo al misil hasta el blanco. El programa experimental fue finalmente cancelado debido a que no era para nada práctico. Con estos datos no hacemos más que sorprendernos nuevamente de la capacidad de ingenio del hombre, aunque sea para algo tan triste como la guerra. Si el video te gustó, dale me gusta y no olvides suscribirte a Usted Está Aquí.